María Inés y Claudia, amigas inseparables desde la adolescencia, habían soñado durante años con abrir una cafetería juntas. En este primer momento, la luz cálida del local recién inaugurado iluminaba sus rostros llenos de ilusión y confianza. Sentadas frente a una mesa, rodeadas de plantas y ventanales, ambas compartían ideas y planes para el futuro. La cafetería era su refugio. Se la pasaban normalmente el día entero juntas, el símbolo de una amistad que parecía indestructible. María Inés sentía que, junto a Claudia, podía enfrentar cualquier desafío. El ambiente cotidiano era una promesa de felicidad, y la fe en el trabajo compartido era el motor que las impulsaba a seguir adelante. Pensando en el futuro, en sus sueños de estar siempre juntas y tener a sus familias unidas, en ese instante la vida parecía perfecta, y la confianza entre ellas era absoluta. Nadie pensaría que esa amistad de años pudiera dañarse, pero la vida siempre nos da sorpresas. Pero María Inés y Claudia parecían que serían la excepción. La rutina diaria de la cafetería transcurría con armonía. Claudia revisaba documentos y facturas sobre la mesa, mientras María Inés servía café con una sonrisa sincera a los clientes. María Inés confiaba plenamente en su amiga, delegando tareas importantes y creyendo que juntas podían sortear cualquier dificultad. Sin embargo, en los pequeños gestos de Claudia había señales de inquietud y ambición, detalles que pasaban desapercibidos. La vida cotidiana seguía su curso, pero el destino tejía hilos invisibles de conflicto. La confianza ciega era el primer paso hacia la traición, aunque María Inés aún no lo sabía. Martín y José Luis, amigos de la infancia de María Inés, se reunían en una mesa lateral conversando y riendo. Eran clientes fieles y parte del círculo íntimo de la cafetería. Admiraban el esfuerzo de María Inés y la energía que ponía en cada detalle, desde la decoración hasta el trato con los clientes. Su presencia era fuente de apoyo y alegría, y María Inés valoraba su amistad como un pilar en su vida. Ellos eran testigos de la pasión y el compromiso que ella tenía por el negocio y siempre estaban dispuestos a ayudarla en los momentos difíciles. Claudia, cada vez más interesada en el manejo del negocio, observaba la caja registradora y los documentos con una mirada calculadora. Su actitud había cambiado. Ya no era solo la amiga confiable, sino alguien que buscaba controlar cada aspecto financiero. María Inés, ocupada en la barra, no notaba el cambio. La confianza ciega era el primer paso hacia la traición, y el ambiente cotidiano se llenaba de tensiones invisibles. Claudia justificaba sus acciones pensando que era por el bien del negocio, pero en realidad buscaba beneficio propio. María Inés trabajaba sola detrás del mostrador, con expresión de preocupación. El negocio, que antes era motivo de orgullo, comenzaba a convertirse en una carga. Los clientes disminuían, las cuentas no cuadraban y el silencio de la cafetería era abrumador. María Inés sentía que algo no estaba bien, pero no lograba identificar la raíz de su inquietud. El miedo al fracaso se mezclaba con la tristeza de perder lo que tanto había construido. Se preguntaba si había cometido algún error o si la vida le estaba enseñando una lección difícil. Claudia manipulaba información financiera en su laptop, con expresión seria y distante. Aprovechaba la confianza de María Inés para tomar decisiones dudosas, desviando fondos y alterando registros. El ambiente seguía siendo cálido, pero en el corazón de María Inés comenzaba a crecer la sospecha. Claudia justificaba sus acciones pensando que era por el bien del negocio, pero en realidad buscaba beneficio propio. El secreto era una carga que empezaba a distanciarla de su amiga, y el remordimiento se mezclaba con el deseo de poder. María Inés, sentada en la mesa de cuentas, revisaba papeles y facturas con ansiedad. Los números no cuadraban y el esfuerzo de años parecía desvanecerse. El temor a la pérdida y la traición se apoderaba de ella,
pero aún confiaba en Claudia, esperando que todo tuviera una explicación. La incertidumbre la hacía dudar de su capacidad y de la amistad que tanto valoraba. Recordaba los momentos felices y se preguntaba en qué momento todo había cambiado. Martín, percibiendo la preocupación de María Inés, se acercó y la escuchó con empatía. Sentados en una mesa, Martín le ofrecía palabras de aliento y apoyo incondicional. Le recordaba que no estaba sola, que siempre podía contar con sus amigos. La amistad verdadera se manifestaba en los momentos difíciles, y María Inés encontraba consuelo en la empatía y la solidaridad de Martín. Sus palabras eran un bálsamo para el corazón herido de María Inés, quien empezaba a recuperar la esperanza. José Luis, con actitud sabia y serena, aconsejaba a María Inés. Sentados junto a una ventana, le sugería que revisara todo con cuidado, que no tuviera miedo de enfrentar la verdad y que confiara en su intuición. José Luis le recordaba que la fe y la honestidad son fundamentales para superar cualquier adversidad. María Inés comenzaba a comprender que debía tomar el control de su negocio y proteger lo que había construido. La conversación la motivaba a buscar respuestas y a no rendirse. Claudia confrontaba a María Inés en una mesa, tensión visible en los gestos y miradas. La discusión era inevitable, las dudas y los reproches salían a la luz. Claudia intentaba justificar sus acciones, pero María Inés sentía el dolor de la traición y la necesidad de defender su integridad. El ambiente de la cafetería se llenaba de silencio y emociones intensas. Ambas sabían que la amistad estaba en peligro y que el futuro del negocio dependía de ese momento. María Inés, con expresión de decepción y tristeza, se sentaba sola en la cafetería. El vacío de las mesas reflejaba el vacío en su corazón. La confianza rota era difícil de sanar, y el miedo al futuro la hacía dudar de sí misma. Recordaba los momentos felices y sentía que el sueño compartido se había convertido en una pesadilla. La soledad era abrumadora, pero en su interior aún quedaba una chispa de esperanza. Martín y José Luis, decididos a apoyar a María Inés, se sentaban con ella en una mesa. La solidaridad y la amistad eran pilares en su proceso de recuperación. Le ofrecían ayuda práctica y emocional, recordándole que no estaba sola y que podía contar con quienes la querían de verdad. María Inés comprendía que la verdadera familia a veces se encuentra en los amigos. Sus palabras la animaban a seguir adelante, a pesar de la adversidad. María Inés reflexionaba sola en la cafetería vacía, sentada junto a una ventana. Miraba el exterior y recordaba los momentos felices, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La introspección era el primer paso hacia la sanación. En silencio, rezaba por claridad y fuerza, buscando respuestas en su fe y en su corazón. El dolor era real, pero también lo era la esperanza de reconstruir su vida. Claudia, con actitud fría y distante, salía de la cafetería. La puerta de cristal y la luz natural al fondo simbolizaban el final de una etapa. María Inés sentía tristeza, pero también alivio. Era momento de cerrar ciclos y empezar de nuevo. El dolor de la pérdida era real, pero también lo era la oportunidad de renacer. La cafetería volvía a ser solo de María Inés, quien debía aprender a confiar en sí misma. María Inés decide enfrentar la situación, de pie detrás del mostrador con expresión decidida. La determinación reemplazaba la tristeza, y el deseo de proteger su negocio y su dignidad la impulsaba a actuar. Era hora de tomar las riendas de su vida, de confiar en sí misma y de reconstruir lo perdido. La fe en el futuro era más fuerte que el miedo al pasado, y María Inés se sentía lista para comenzar de nuevo. María Inés y Claudia cara a cara en el centro de la cafetería, ambas con gestos intensos. El enfrentamiento era necesario para aclarar la verdad y poner límites. María Inés aprendía a defenderse y a exigir respeto,
mientras Claudia enfrentaba las consecuencias de sus actos. El proceso era doloroso, pero también liberador. María Inés defendía su negocio con postura firme frente a Claudia. El ambiente era de confrontación, pero también de crecimiento personal. La confianza en sí misma era la herramienta para superar el abuso y reconstruir su vida. María Inés se sentía más fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. La cafetería era ahora el símbolo de su resiliencia. Claudia mostraba arrepentimiento, rostro apenado, sentada sola, en una mesa. El remordimiento era evidente, y la soledad le hacía reflexionar sobre sus acciones. María Inés observaba desde lejos, dispuesta a perdonar, pero no a olvidar. El proceso de sanación era lento, pero necesario. Claudia comprendía que la verdadera amistad se basa en la honestidad y el respeto. Martín y José Luis celebraban el valor de María Inés, brindis con café. El ambiente alegre y la luz natural reflejaban la superación de la adversidad. María Inés se sentía agradecida por el apoyo y la amistad verdadera. El negocio comenzaba a recuperarse y la esperanza renacía en su corazón. La fe en la vida y en las personas era el motor de su nueva etapa. María Inés reorganizaba la cafetería, moviendo tazas y decoraciones. Actitud positiva. El negocio renacía junto con ella, y cada detalle era símbolo de esperanza y renovación. La fe en el futuro era más fuerte que el miedo al pasado. María Inés sentía que el trabajo y la honestidad eran la base de su nueva vida. Cada día era una oportunidad para crecer y aprender. Claudia se disculpaba con María Inés, ambas de pie junto a una mesa. Claudia, con gesto arrepentido, reconocía su error. María Inés escuchaba con serenidad, dispuesta a cerrar el ciclo de dolor y abrirse al perdón. La reconciliación era posible, pero requería tiempo y honestidad. Ambas comprendían que la paz interior es fundamental para seguir adelante. María Inés aceptaba la disculpa de Claudia, pero mantenía una actitud firme, ambas sentadas frente a frente. El perdón era posible, pero la confianza debía reconstruirse con tiempo y esfuerzo. María Inés aprendía a poner límites y a cuidar de sí misma, sin dejar de creer en la bondad de las personas. La fe en el futuro era más fuerte que el dolor del pasado. Claudia y María Inés se daban la mano, ambiente de respeto y distancia. La amistad no era la misma, pero ambas comprendían la importancia de la paz y el respeto mutuo. El pasado quedaba atrás y el futuro se llenaba de posibilidades. María Inés sentía que la fe y la esperanza eran la clave para seguir adelante. María Inés sonriente detrás del mostrador, ambiente de paz y fe. El negocio prosperaba y la tranquilidad regresaba a su vida. La fe en sí misma y en la bondad de las personas era el motor de su superación. María Inés agradecía cada día, convencida de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades. La cafetería era ahora símbolo de resiliencia y esperanza. Hoy, todos juntos en la cafetería, con un ambiente de superación y esperanza, sonreían y compartían momentos de alegría, agradeciendo las lecciones aprendidas. María Inés sentía que la paz y la fe eran el resultado de su esfuerzo y su capacidad de perdonar. El negocio era ahora símbolo de resiliencia, unión y esperanza. La vida cotidiana volvía a ser luminosa y el futuro se abría lleno de promesas. La verdadera amistad no pide privilegios, ofrece apoyo. Quien abusa de tu confianza bajo el pretexto de ser tu amigo, en realidad no valora tu persona, sino lo que puede obtener de ti. No permitas que el cariño te ciegue ante la falta de respeto por tu esfuerzo y tu trabajo. La amistad termina donde el abuso comienza. Un verdadero amigo es el primero en querer ver tu negocio prosperar, no el primero en ayudarte a quebrarlo. Poner límites a quienes amamos no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio. Quien se ofende cuando dejas de permitir que abuse de ti es quien más se estaba beneficiando de tu silencio. Recuerda,
La confianza se gana con respeto, no con años de conocerse. No confundas la cercanía con el derecho a pisotear el sacrificio ajeno. Si te gusta mi contenido, comenta, comparte, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos nuevo contenido.